Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar una cordial bienvenida a la capacitación sobre servicios que brinda la Defensoría Pública del Ecuador. Saludamos la presencia del licenciado Rolando Aucatoma, director de la Dirección de Comunicación de la Defensoría Pública, Magíster Paulina Suárez Carrera, subsecretaria de Fomento de la Información y Economía Digital del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Magíster Marco Javier Insuasti, director de Fomento de Tecnologías Emergentes, doctor Javier Campana, defensor público, abogado Alejandro Jiménez, asistente legal de la Defensoría Pública, facilitadoras y facilitadores de los puntos digitales gratuitos de Mintel, sean todos bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión, la Escuela Defensorial, conjuntamente con la Dirección de Comunicación y el Ministerio de Telecomunicaciones, ha preparado este evento académico con el objetivo de difundir los servicios legales gratuitos que brinda la Defensoría Pública a las personas en situación de vulnerabilidad a través de los puntos digitales gratuitos del Ministerio de Telecomunicaciones como canales de acceso. Para dar la bienvenida a este evento, saludamos al licenciado Rolando Aucatoma, quien inaugurará esta jornada académica. Gracias, Magíster Paulina Suárez, subsecretaria de Fomento de la Sociedad de la Información y Economía Digital del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Magíster Marco Javier Insuasti, director de Fomento de Tecnologías Emergentes, doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública, facilitadores de la capacitación, participantes de esta jornada, señoras y señores. Para la Defensoría Pública del Ecuador es de enorme trascendencia e importancia articular acciones con el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información con el propósito de efectivizar el acuerdo suscrito en octubre de 2021 con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las personas de los sectores más vulnerables del país a través de una infraestructura tecnológica del Mintel y de los puntos de atención gratuita, más de 900 en el país. La institución se fortalece con alianzas estratégicas como el Mintel para acercar nuestros servicios a las personas que se encuentran lejos de sus lugares de vivienda, muy alejados del país y que no tienen acceso a Internet ni a servicios legales gratuitos. En esta primera capacitación virtual, 14 facilitadores de 4 provincias participarán en una inducción que permitirá conocer los servicios que brinda la Defensoría Pública tanto de manera presencial como de manera virtual. En esta capacitación participarán como facilitadores de ello el doctor Javier Campana, defensor público, y el abogado Alejandro Jiménez, asistente legal, profesionales con gran trayectoria y con conocimiento pleno de la gestión social que realiza la Defensoría Pública. Bienvenidos a esta jornada académica, éxitos en este taller que se inicia en esta mañana. Muchas gracias. Angie, sabe que su micrófono está apagado. Ya, perdón. Bueno, agradecemos las palabras del director de la Dirección de Comunicación de Defensoría Pública y ahora vamos a recibir a la magíster Paulina Suárez, subsecretaria de Fomento de la Información y Economía Digital del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Muy amable, muchísimas gracias. Buenos días con todos, estimadas autoridades, estimados delegados de las instituciones públicas y participantes todos. Buenos días de parte del señor ministro César Martín, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y de la señorita viceministra Vicenta Macías. Les extendemos un cordial saludo y estamos muy gustosos en participar y ser parte de este gran proyecto. El Ministerio de Telecomunicaciones se une a los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo para destacar esta gran labor como servidores públicos, ¿no? En donde pues, a través de los puntos digitales vamos a permitir el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del país, y la unión de estas dos instituciones pues simboliza un compromiso muy profundo por los derechos humanos y la justicia social.
Tenemos conocimiento, eh, conocimiento de todo el mundo, no es conocimiento general que tenemos muchas barreras a nivel nacional, pero barreras geográficas, tecnológicas, económicas y sociales, que muchas veces los servicios jurídicos y los servicios públicos alejan a estas comunidades vulnerables que no tienen justamente este acceso. Pero dando gracias a estos acuerdos entre la Defensoría del Pueblo y el MITEL, pues estas barreras comienzan a desmoronarse. En los puntos digitales es un proyecto emblemático que tiene el Ministerio de Telecomunicaciones y que se encuentra distribuido a nivel nacional. Actualmente tenemos 946 puntos digitales en diferentes espacios y lugares, y estos espacios justamente se encuentran en barrios periféricos y zonas marginales, en donde hoy por hoy se convierten en puntos de acceso vitales para que las personas puedan conectarse y beneficiarse de todos los servicios públicos. En esta ocasión van a tener la oportunidad de poder acceder a la Defensoría Pública, ¿no? Todos los servicios que ofrece a la ciudadanía. Ahora, este tema no es solamente una cuestión de conectividad, sino es una cuestión de equidad, de inclusión y de poner al alcance de todas las mismas oportunidades para defender sus derechos. A través de los puntos digitales que ponemos a completa disposición tanto de la sociedad, de los ciudadanos, obviamente se abre este espacio a la Defensoría a la Defensoría Pública y al resto de instituciones públicas que requieren justamente impulsar y brindar los servicios a toda la ciudadanía. Estamos muy complacientes y muy honrados en que pues hayan tomado contacto con nosotros y nosotros seamos justamente este espacio de intermediarios para ofrecer este gran servicio. Muchísimas gracias, espero que el día de hoy sea una jornada bastante fructífera para todos ustedes y como Mintel pues nos quedamos a las órdenes para futuras acciones. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la Magíster Suárez. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Mantener sus cámaras encendidas durante toda la sesión. Se abrirá un espacio de preguntas al finalizar todas las intervenciones. Unos minutos antes de que concluya la capacitación, se enviará el link de registro. Saludamos y damos la bienvenida al doctor Javier Campana. Antes de darle la palabra, nos permitimos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Él es doctor en jurisprudencia, ha trabajado en el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobierno y en la Asamblea Nacional. En la Defensoría Pública ha desempeñado funciones como director provincial de Tungurahua, director provincial de Cotopaxi, jefe administrativo penal, es defensor público de carrera. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, compañera. Muy buenos días con todos los presentes. Para mí es un gusto dirigirme a todos ustedes, a los compañeros funcionarios del MINTEL, para dar a conocer en esta pequeña jornada de capacitación los servicios misionales que ofrece la Defensoría Pública del Ecuador. Para esto quiero iniciar, compañeros, haciendo una breve reseña histórica, cómo nace la defensa pública en el Ecuador. Las bases del servicio de la defensa pública técnicamente se fundamentan allá por los años de 1600, cuando se acepta el derecho a la libertad como un derecho propio, indescriptible y natural del hombre. Esto se proclama ya por 1948 como una aspiración elevada del hombre en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto se ratifica en el año 2018. Pero ¿qué pasa en nuestro país? El Ecuador asume la figura de defensor público gratuito con la suscripción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas en 1969 y establece la garantía judicial del derecho irrenunciable a la asistencia de un defensor proporcionado por el Estado, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978. Ya en las constituciones que ha tenido nuestro país, hablemos la de 1906, la de 1967, la de 1979, la de 1998
ya se establecían disposiciones acerca de los derechos fundamentales como protección jurídica, defensa técnica y la necesidad de un defensor público. En la mayoría de estas constituciones se puede observar el siguiente texto. Decía, el Estado establece defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores y de toda persona que no dispusiere de medios económicos. Es en la Constitución de Montecristi, en el año de 2008, cuando se dictamina la creación de la Defensoría Pública del Ecuador. Esta creación viene a equilibrar un poco en algo la triada del sistema judicial y define la obligación de la prestación de servicios legales acorde a la sección capítulo 4 de la función judicial y la justicia indígena que se desarrolla en el título 4 de la participación y organización del poder. Se establece en el artículo 191 de la Constitución y se concibe a la Defensoría Pública como un órgano autónomo de la función judicial. De igual manera, el Código Orgánico de la Función Judicial del año 2009, en su artículo 285, determina la naturaleza jurídica de la institución como un organismo de la función judicial con autonomía económica, financiera y administrativa. El artículo orgánico de gestión de procesos de la Defensoría Pública que se publicó en el registro oficial número 110 del 18 de marzo de 2014 define la misión institucional de la Defensoría Pública, que es la de defender gratuitamente a todas las personas en condición económica, social y cultural y de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto de los derechos humanos. También es menester informarles, compañeros, que la Defensoría Pública del Ecuador es miembro de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que es una asociación de defensas públicas entre cuyos objetivos principales se encuentra el defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos. Esta asociación fue creada el 18 de octubre del 2003 en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. A más de nuestro país, también son miembros de estas defensorías públicas la República de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay. Todos sabemos, compañeros, que el Ecuador, como lo establece nuestra Constitución, es un Estado constitucional de derechos y justicia. Así lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República. Esto significa que nuestro Estado se rige por la Constitución, que reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos derechos en nuestro país son las libertades, garantías y principios que permiten a las personas vivir con dignidad y plenitud. Estos derechos están amparados en nuestra Carta Magna. Así tenemos, por ejemplo, el derecho a la propiedad, a la salud, a la educación, al trabajo, a la libertad de expresión, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda, etc. Pero en mi criterio personal hay dos derechos muy importantes. Estos bienes jurídicos que el Estado debe proteger, decía en mi criterio personal, tenemos primero el derecho a la vida, que es fundamental que el Estado proteja ese derecho que tenemos todos los ecuatorianos. Y el segundo derecho, en mi criterio, es el derecho a la libertad. Este derecho y este bien jurídico protegido por el Estado, por naturaleza sabemos que el hombre nace libre, es un derecho intrínseco. Y en este aspecto, la Defensoría Pública representa justamente esta igualdad ante la ley de las personas más vulnerables. En este sentido, compañeros de Mintel, la Defensoría Pública tiene su base legal, su base constitucional, su objetivo constitucional e institucional en el artículo 191 de la Constitución de la República. ¿Se ve bien la diapositiva? ¿Se me confirma, por favor? Sí se ve, doctor. Listo. Gracias, compañero. Entonces, decía que la defensa pública, en el artículo 191 de la Constitución de la República, dice que es un órgano autónomo de la función judicial
cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de una defensa legal de sus derechos. Habíamos dicho que la Defensoría Pública prestará un servicio legal técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito en el patrocinio y asesoría de los derechos de las personas en todas las materias e instancias. Es muy importante recalcar esto, compañeros, que la Defensoría Pública, si bien es cierto, no patrocina todos los procesos, pero sí asesora en todas las materias del marco legal del país. De igual manera, es menester también indicarles que la Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera. Esta palabra indivisible significa, compañeros, que el cuerpo misional de la Defensoría Pública, es decir, los defensores públicos que trabajan en la institución y quienes han ganado su puesto a través de un concurso, pueden intervenir en todas las causas y representar a las personas que estamos patrocinando en los juicios y en las audiencias que nosotros concurrimos. Es decir, por ejemplo, si yo estoy patrocinando una causa y justo me coincide una audiencia a la misma hora y a la misma fecha, yo puedo solicitar a mi coordinador o a mi jefe inmediato que designe otro defensor público para que vaya en mi reemplazo a esa audiencia. Esto es lo que quiere decir que la Defensoría Pública es indivisible. En base al fin constitucional que tiene la Defensoría Pública, nosotros principalmente y prioritariamente defendemos a las personas que pertenecen al grupo de atención prioritaria establecido en la Constitución en el artículo 35. Este grupo, todos conocemos que están conformados por las personas adultas mayores, por las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán la atención prioritaria especializada en los ámbitos público y privado y la misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica, sexual y de maltrato infantil. Bueno, ahora sí, conforme el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, tenemos las líneas de atención de nuestra institución. Nuestra institución presta servicios gratuitos en el área penal, en beneficios penitenciarios, en el área de víctimas, en adolescentes en conflictos con la ley, en el área de familia, niñez y adolescencia, en el área laboral, en el área de inquilinato, en movilidad humana y en el área de garantías jurisdiccionales. Vamos a iniciar con el área penal. La Defensoría Pública, a través de su coordinación de defensa judicial y tránsito, atiende esta área penal en todas las etapas preprocesales, procesal, así como en la situación de flagrancia. Esta defensa va destinada a todas las personas contraventoras, procesadas, investigadas, prófugas y privadas de la libertad. Todos sabemos que la etapa preprocesal es la investigación previa que realiza la Fiscalía. La Fiscalía es el titular de la acción pública penal, es el funcionario que lleva toda la investigación para reunir todos los indicios que puedan servir para sustentar a futuro una formulación de cargos en contra de cualquier persona. Y la etapa procesal es cuando se inicia la instrucción fiscal hasta llegar a la audiencia de juicio y demás etapas procesales, como es la etapa de impugnación o la etapa de casación. También nosotros atendemos la situación de flagrancia, cuando las personas son sorprendidas cometiendo una infracción penal. Obviamente sabemos que de acuerdo al Código Penal tenemos 24 horas para que se realice la audiencia de flagrancia y nosotros tenemos un grupo especializado tanto en la unidad de la patria, que es la unidad de flagrancias, como en la unidad judicial de Quitumbe, que atienden las 24 horas del día. Estamos divididos en grupos de atención en horarios de 8 a 16 horas, de 16 horas a 0 horas y de 0 horas a las 8 de la mañana, que atendemos estas situaciones de flagrancia en defensa de las personas que están inmiscuidos en procesos penales. Ahora, como decíamos también en el artículo 35 de la Constitución de la República, uno de los grupos de atención prioritaria son los privados de libertad.
Aquí tenemos un proceso, una coordinación de beneficios penitenciarios que se llama Coordinación de Atención a Privados de la Libertad, en donde la Defensoría Pública interviene defendiendo a las personas sentenciadas, que tienen una sentencia, durante la ejecución de la pena. Es decir, la persona que es sentenciada está cumpliendo su pena internada en un centro de privación de la libertad y nosotros les ayudamos, les asesoramos y le patrocinamos en lo que es el trámite de beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, como son los regímenes abiertos, los regímenes abiertos. También podemos colaborar y patrocinar a las personas privadas de la libertad en lo que es en traslados de centros de rehabilitación social para que ellos justifiquen la reunificación familiar. Es decir, si una persona está cumpliendo su pena en el centro de rehabilitación social Centro Norte, que es de Natacunga, pero su familia está, por dar un ejemplo, en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, nosotros les ayudamos en ese sentido también gestionando a través del SNAI, que es la institución encargada y rectora de los centros de privación de libertad, para tratar de que el privado de libertad esté cerca de su familia y así se sienta un poquito más tranquilo mientras cumpla su pena en este momento en los centros de rehabilitación social. Bueno, otro punto también que es importante y de los servicios de la Defensoría Pública es el área de víctimas. Todos sabemos que muchas de las personas, especialmente las mujeres, son vulnerables para sufrir estos delitos, tanto de violencia física, violencia sexual o violencia psicológica. Y es por eso que la Defensoría Pública, en uno de los puntos de atención está la atención a víctimas. También hay que recordarles que en inicio la Defensoría Pública fue creada especialmente para la defensa penal de procesados, es decir, las personas que han cometido una infracción penal. Pero con el avanzar de los años se vio la necesidad de también incrementar este servicio que es la atención a víctimas. ¿Cuál es nuestro servicio específicamente? Intervenimos en lo que es infracciones. Las infracciones se dividen en dos, lo que es una contravención o un delito, en infracciones contra la integridad reproductiva, en trata de personas, en tráfico ilícito de migrantes y diversas formas de explotación, en delitos de odio, de genocidio, de lesa humanidad, asesinato, robo con muerte, femicidio, homicidio, desaparición de personas y en todos los casos de víctimas de infracciones contra la mujer o el núcleo familiar o violencia de género. Este punto, el último que he tocado, es el que más es recurrente en el patrocinio de la Defensoría Pública. Lamentablemente, todos los días, y creo que a nivel nacional, tenemos que patrocinar a las víctimas que son violentadas, y especialmente, y a veces cuesta creerlo, son violentadas al interior de su propio hogar, por las personas que están cerca de ellos, sus familiares, su esposo, sus familiares más cercanos. Esos son los casos más recurrentes que tenemos a diario aquí en la Defensoría Pública. Tenemos a los adolescentes en conflicto con la ley. Lamentablemente el país en esta violencia que vive últimamente por la presencia de bandas delincuenciales que están procesando, están actuando en nuestro país. Sabemos por los medios de prensa y por los procesos que nosotros patrocinamos diariamente, tratan de reclutar a jóvenes a sus filas, ¿no? Para entrenarles como sicarios, como vacunadores y para el cometimiento en general de cualquier delito. Y es por eso que la Defensoría Pública técnicamente ponemos mucha atención en esta clase de defensas a los adolescentes en conflictos con la ley. De igual manera, a estas personas, a estos jóvenes, nuestra Defensoría lo defiende en situación de flagrancia, como ya lo habíamos manifestado cuando topamos el área penal, en el juzgamiento de contravenciones, durante las etapas preprocesales, procesal, en la ejecución de las medidas socioeducativas y el archivo y la destrucción de expedientes. Hay que recalcar que estos procesos son reservados, no son públicos, es decir, que toda la investigación, todas las audiencias son reservadas. No puede entrar cualquier persona a estas diligencias por la naturaleza que estamos juzgando a un menor de edad
él debe estar siempre presente con un representante legal, sea el papá, la mamá o algún familiar. Y como estamos viendo en la diapositiva, nosotros llegamos hasta el archivo de la causa y luego, a través de una resolución que tiene la Defensoría Pública, que es la 055-2019, procedemos a la destrucción de los expedientes, los cuales ya son concluidos, es decir, ya el adolescente en conflicto con la ley ya cumplió su deuda con la sociedad. Estos expedientes son totalmente destruidos. Ahora, vamos a tratar el área de familia, niñez y adolescencia. Esta área es donde la Defensoría Pública tiene... Perdón, ¿alguien? Bueno. Decía que esta área de la Defensoría Pública de Familia, Niñez y Adolescencia es donde más carga procesal tenemos. Esto va dirigido, este patrocinio, a quienes tienen bajo su cuidado al niño, niña, adolescente, a las entidades de acogimiento en los procesos de declaratorias o adoptabilidad o esclarecimiento de la situación legal, social y familiar, en las acciones derivadas de permisos de salida del país relacionados con los derechos de educación y salud y a los juicios de alimentos. En esta última parte hay que informarles, compañeros, que nosotros en lo que es demandas de alimentos es donde más tenemos la carga procesal. Nosotros presentamos las demandas. ¿Quién puede presentar esta demanda? Puede presentar en representación del menor la madre, el padre o el familiar al cuidado de los menores. Madres en estado de gestación hasta los 9 meses de lactancia y los adolescentes mayores de 15 años sin necesidad de representación legal. Y los jóvenes de 18 a 21 años que se encuentren estudiando. Es decir, nosotros representamos a la parte más vulnerable dentro de un juicio de alimentos, que es decir, es el menor, ¿no es cierto? No estamos representando a la mamá, ni al papá, ni al familiar que representa al menor, sino los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes a recibir la pensión alimenticia. La pensión se fija en base, primero, a la edad del menor, segundo, a los ingresos económicos del demandado, ¿no? Y tercero, a el número de cargas que posee, en este caso, la persona que presenta la demanda. Existe una tabla en donde hay un cálculo, hay unos porcentajes y unos niveles en donde, en base al sueldo o a los ingresos económicos del demandado, se fija la pensión que va a recibir mensualmente el menor, es decir, la niña, el niño o el adolescente que es beneficiario de esta pensión de alimentos. De igual manera, tenemos las acciones derivadas de permisos de salida del país, es decir, la Defensoría Pública, cuando existe la negativa, sea del papá o la mamá, de otorgar el permiso de salida a un menor para que se vaya a cualquier parte del mundo, nosotros solo intervenimos cuando se trata de derechos de salud y educación. Nosotros, por ejemplo, no patrocinamos si el niño se va de paseo, se va de turismo, ¿no? Eso ya tiene que ser otro trámite, la madre ante la notaría o en este caso ante el juez directamente de la niñez y adolescencia. En el aspecto laboral, como ya habíamos manifestado al inicio, la función principal de la Defensoría Pública es defender a las personas más vulnerables. En esta área laboral nosotros siempre vamos a patrocinar a los trabajadores, ¿no? Tenemos dos vías o dos líneas de atención dentro de esta área laboral, que es la primera, la administrativa, que se les realiza a través del Ministerio de Trabajo. Aquí nosotros hacemos los trámites y representamos a las personas en lo que es el visto bueno, la audiencia de boleta única, la denuncia de accidente laboral cuando el trabajador no ha sido afiliado al IES. Y en el aspecto judicial, en el área judicial, patrocinamos a los trabajadores en lo que es la jubilación patronal, la impugnación de actas de finiquito, el despido intempestivo, el despido ineficaz, la impugnación de visto bueno, la ejecución de la sentencia, el despido por discriminación, la ejecución de actas de mediación, el despido injustificado de personas con discapacidad o de quien tuviera a su cargo la manutención de la persona con discapacidad. De igual manera, tenemos el área de inquilinato, perdón. Aquí patrocinamos a los arrendatarios y a los arrendadores.
Pero obviamente hay una condición, siempre y cuando el contrato verse sobre bienes inmuebles destinados a vivienda y que el canon de arrendamiento no supere el valor de un salario unificado. Obviamente es lógico porque nosotros, por ejemplo, no vamos a patrocinar a una persona. Pongo un ejemplo que está arrendando un departamento lujoso pagando $3,000 mensuales. Cuando se entiende que esta persona, si tiene la capacidad de pagar un arriendo, un canon arrendatario de este valor, tiene los medios suficientes para contratar una defensa particular? Más no una persona que a duras penas con su trabajo puede pagar un arriendo de $100, $150, por su condición económica, social y cultural. Obviamente vamos a ir siempre en defensa de los derechos de esta persona en lo que se refiere a la materia de inquilinato. También nosotros, como línea de servicio gratuita, tenemos lo que es la movilidad humana. Este patrocinio va destinado a toda persona no ecuatoriana, es decir, extranjera, que necesite regularizar su situación migratoria o requiera protección internacional. ¿Cuáles son los puntos o las líneas que atendemos dentro de esto que significa la movilidad humana? Tenemos el procedimiento de determinación de la condición de refugiado o apátrida, la regularización migratoria bajo las categorías de amparo, trabajo por convenio y procesos excepcionales de regularización por cuestiones humanitarias. De igual manera, estamos ahí atendiendo en lo que es procesos administrativos de deportación o inadmisión. Esto se da por lo general, estos casos ya al interior de los aeropuertos, ¿no? Cuando hay personas que quieren ingresar a otro país y se da una alerta que ellos de pronto manifiesta que son perseguidos políticos, que tienen peligro o corre peligro su vida en el país de origen, y obviamente ahí nosotros estamos para defender sus derechos. Y vamos al sitio, vamos a territorio para nosotros estar presentes en el aeropuerto y defender los derechos de estas personas extranjeras si así lo amerita. De igual manera, asistimos en amnistía migratoria y procesos de regularización extraordinaria a personas de nacional venezolana y su grupo familiar en Avisa Virte. Ahora, en lo que es de materia constitucional, en garantías jurisdiccionales, nosotros patrocinamos a quienes se les haya vulnerado sus derechos en casos de acciones de protección, acciones extraordinarias de protección, habeas corpus, habeas data y la acción de incumplimiento. También en los últimos años la Defensoría Pública ha incrementado este servicio de mediación que es muy utilizado por todas las personas. Todos sabemos que la misma Constitución, en el artículo 190, establece que la mediación es un medio alternativo de solución de conflictos. Además de ser rápido, también es una situación, un medio alternativo que da una vía más expedita para la solución de los conflictos que tienen las personas. Aquí aplica en todos los casos, es decir, que la Defensoría Pública puede atender en todos los casos que se pueda llegar a acuerdos voluntarios, a excepción de los casos que expresamente prohíbe la ley. Por ejemplo, no podemos llegar a mediaciones en lo que es delitos sexuales, no en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Tampoco podemos mediar en acciones penales que está prohibido por la ley, por ejemplo, en trata de personas, en delincuencia organizacional, en lo que es terrorismo, en lo que es todo lo que va en contra del Estado, estas acciones delincuenciales, no existe esta clase de mediaciones. Por lo general aquí se media en el área laboral, en el área de alimentos, que es lo más común en cuestiones de representación legal de los menores, lo que es la tenencia, en lo que es las visitas, ¿no? Las visitas, el régimen de visitas que tiene por derecho tanto el padre como la madre es compartir con sus hijos. Eso es lo más común que utiliza esta vía de la mediación. Ahora, de pronto nos podemos preguntar, la Defensoría Pública, ¿por qué no atiende ciertas áreas? Por ejemplo, nosotros en cuestión de alimentos no vamos a patrocinar, no vamos a ejercer la defensa técnica a la persona demandada, ¿no? Sea esta mujer u hombre, ¿no?
No vamos a patrocinar porque ya les había manifestado que nosotros vamos siempre por la parte más vulnerable. Vamos siempre a defender a la persona que representa al niño, a la niña, al adolescente. Entonces, muchas veces se acercan las personas a nuestros puntos de atención a nivel nacional y dice, pero mire, yo no tengo para un abogado para que me defienda en este juicio de alimentos que me ha instaurado la mamá de mis hijos. Entonces nosotros le explicamos, ¿no? Obviamente que nuestra línea de servicio va encaminada en la defensa de los niños, de los niños, de las niñas y adolescentes, pero nosotros le derivamos a esta famosa red complementaria de servicios. ¿Qué es esta red complementaria? Son los estudios jurídicos de las universidades que son acreditadas y controladas por la Defensoría Pública. Entonces, como dice la diapositiva, la red complementaria atiende las materias que no puedan ser patrocinadas por la Defensoría Pública, serán derivadas a la red complementaria de la defensa jurídica pública, consultorios jurídicos gratuitos que son acreditados y evaluados constantemente por la Defensoría Pública. Esos son los servicios y las líneas de nuestra institución. Como quiero recalcar que todas van encaminadas a defender a las personas más vulnerables de la sociedad. Lo importante es que nosotros, nuestros servicios son totalmente gratuitos. Cada defensor público representa una parte del Estado, ya que nosotros recibimos una remuneración para justamente defender gratuitamente a las personas que están dentro de nuestras líneas de atención. Obviamente también hay que aclarar que en la ciudadanía muchas veces se le confunde a nuestra institución con la Defensoría del Pueblo, aunque fonéticamente suena igual, pero las funciones establecidas en la Constitución de la República son muy diferentes. Nosotros somos parte de la función judicial, defendemos los derechos en el área jurisdiccional, mientras que la Defensoría del Pueblo pertenece al área de la función ejecutiva y ellos son las personas que garantizan el debido proceso y también la vulneración de derechos cuando hay un mal servicio de las instituciones públicas o servicios públicos que tienen todo derecho todo ciudadano. Por mi parte, por el momento, muchas gracias. Doy paso a mi compañero que va a seguir con la segunda parte de la capacitación y luego que concluya estaremos prestos a escuchar sus inquietudes o algunas preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias. Agradecemos la importante intervención del doctor Campana. A continuación recibimos al abogado Alejandro Jiménez. Vamos a compartir un breve resumen de su trayectoria profesional. Él es abogado y licenciado en Administración de Empresas. Cuenta con una amplia experiencia como asistente legal en procesos judiciales laborales de despidos, liquidaciones laborales, jubilaciones y en general derechos adquiridos. Ha trabajado también en la Dirección de Inclusión Social, creando y ejecutando políticas, convenios referentes a población vulnerable. Bienvenido, Alejandro, tiene la palabra. Muy buenos días con todos y con todas. Primero agradeciendo a todos los presentes de las autoridades, tanto de la Defensoría Pública como del Mintel. Mi intervención versará principalmente acerca de la operatividad acerca del servicio de la Defensoría Pública, esto es, desde cuando el usuario llega a un punto de atención y cómo es atendido tanto por la persona de primera acogida, que por lo general es el asistente legal, y un posterior patrocinio por un defensor público, el cual representará a este usuario del servicio en un proceso legal, sea jurisdiccional o administrativo. Siguiendo con la diapositiva, vamos a dividir mi presentación en dos. Primero, en la atención presencial y un segundo apartado que sería la atención virtual. En la atención presencial tenemos que, en primera medida, el usuario se acerca a nuestras dependencias, que en su gran mayoría contamos en las unidades judiciales. Posterior a ello, el usuario es atendido por un asistente legal, el cual pues analiza su requerimiento y en qué tipo de materia legal está enmarcado esto, por lo cual el asistente legal verifica los requisitos y la línea de atención del servicio que requiere a fin de que las mismas se acople a los servicios defensoriales. Esto es el catálogo de líneas de servicio recogidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. Posterior a ello, el asistente legal asigna a un defensor público a este usuario o, en caso contrario, deriva a la red complementaria de atención de la Defensoría Pública.
Y como último, pues, como última parte de este proceso, pues inicia el patrocinio legal con la correspondiente acción o contestación por parte del defensor público, es decir, un escrito. Detallando el primer apartado, pues tenemos que la atención al usuario de servicio en primera acogida se acerca a las instalaciones de la Defensoría Pública solicitando que se le asesore, que se le guíe, que se le aclare ciertas dudas o consultas que nosotros como Defensoría Pública le atendemos en cualquier ámbito del derecho. No existe un límite, una limitante respecto a qué tipo de materia nosotros como abogados asesoramos al usuario. Nosotros lo asesoramos en cualquier rama del derecho y busca que se le guíe acerca de sus consultas legales que tiene, el cual es asesorado por un asistente legal o en dados casos por un defensor público a falta del primero, y se discierne si es meritorio el iniciar un proceso legal, porque en su gran mayoría podríamos definir si es que el requerimiento del usuario lo podemos solventar con un juicio o con una mediación o con una derivación a otra institución pública que no amerite iniciar un proceso judicial y con todo lo que esto conlleva, ¿no? A fin de absolver el requerimiento del usuario. Como segundo punto, pues tenemos la verificación de los requisitos y línea de atención del servicio que requiere a fin de que la misma se acople a los servicios defensoriales. Una vez se identifica que es pertinente iniciar algún tipo de acción legal, el asistente legal solicita requisitos o habilitantes según el tipo de caso que se trate y si el mismo se encuentra dentro del catálogo de servicios que patrocina la Defensoría Pública. Dependiendo de cada caso, el usuario del servicio, si es que nos vamos a un tema social, deberá de reunir ciertos requisitos legales. Es trabajo de la persona que en primera instancia atiende a este usuario del servicio guiarle acerca de los requisitos o habilitantes que necesita para interponer, un ejemplo, una demanda de alimentos, que sería una copia de cédula, un certificado de nacimiento actualizado, una planilla de servicios básicos dependiendo de la unidad, un certificado bancario y un croquis con ubicación donde se encuentre viviendo o laborando la persona a quien vamos a demandar. Una vez que el usuario reúne estos requisitos, procedemos con la siguiente etapa, que es la asignación de defensor público o derivación a la red complementaria de atención a la Defensoría Pública. En este primer apartado, habiendo reunido todos los requisitos legales para interponer o contestar algún tipo de acción legal, el asistente legal crea el expediente defensorial y deriva al defensor público correspondiente, el cual se deberá entrevistar con el usuario del servicio con la finalidad de iniciar el patrocinio legal. Véase por patrocinio legal la representación de una persona en un proceso legal, jurisdiccional. Esto es una vez que como asistente legal yo le entrego el expediente al defensor público y asimismo al usuario, el usuario con su firma libre y voluntaria designa a un defensor, bueno, acepta el patrocinio de un defensor público ante, un ejemplo, una autoridad judicial. Allí inicia el patrocinio legal y por ende la representación jurídico que pues este usuario lo requiere para poder solventar cualquier tipo de necesidad que él tenga, ¿no? De no encontrarse la línea de atención, vamos al segundo paso, de no encontrarse la línea de atención que el usuario requiere dentro del catálogo de servicios que atiende la Defensoría Pública, se procede a derivar a la red complementaria de la defensa jurídica pública mediante un formulario. Esto es importante porque nosotros, como ya lo mencionó el doctor Campana, nosotros acreditamos a los consultorios jurídicos gratuitos. Nosotros tenemos una dirección encargada de dicho accionar, por medio de la cual nosotros acreditamos y buscamos y garantizamos que estos consultorios jurídicos gratuitos brinden una atención acorde a lo determinado en la normativa legal vigente, por lo cual nosotros, al ser, pues, en este caso, cumplir la función de ente rector de estos consultorios, lo que realizamos es derivarles casos que nosotros como Defensoría Pública no podemos asumir, porque así lo determina la ley. Y una vez que es derivado un caso a la red complementaria de la Defensoría Pública, véase los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, nosotros podemos dar un seguimiento acerca de la atención que nuestros usuarios del servicio eh, están teniendo en estos consultorios jurídicos gratuitos. Por lo cual, al momento de derivar, no queda allí nuestra función, sino también nosotros hacemos un seguimiento y también recogemos quejas y solicitudes o requerimientos acerca de la atención del servicio que se da en estos consultorios jurídicos gratuitos.
Muy bien, allí acaba el tema en sí misional respecto a la atención que brinda en primera acogida la Defensoría Pública y posterior patrocinio a un usuario del servicio en las diversas líneas de servicio que se encuentran, como ya lo manifesté en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona, por su situación actual de domicilio, se encuentra viviendo en un lugar lejos de donde nosotros tenemos nuestras dependencias? Nosotros tenemos dos tipos de atenciones virtuales. La primera, que es la asesoría legal, y la segunda, que tiene, que su denominación es la justicia lejos de casa. Vamos con la primera. Básicamente, la asesoría legal virtual lo que busca es facilitar el acceso a nuestros servicios que se encuentran a disposición en este canal virtual, a través del cual se podrán realizar consultas legales totalmente gratuitas en temas penal, no penal, movilidad humana y mediación, es decir, todas las líneas de servicio que nosotros tenemos y ya hemos mencionado. Para ello, el usuario del servicio deberá de acceder a la página web www.defensoría.gov.es y dar clic en el apartado de atención virtual. Allí se van a desplegar diversos ítems. El primero es el de asesoría legal. ¿Cómo es este procedimiento? El usuario, una vez habiendo hecho esto, llena todos los apartados según lo expuesto, lo que se evidencia aquí en la diapositiva, que son los datos generales de ley, para poder identificar primero a quién se va a brindar este servicio y cuál es su requerimiento. Este requerimiento tiene que ser claro, conciso respecto a lo que nosotros, a nuestras líneas de servicios. Una vez que el usuario envía este formulario, el sistema automáticamente a planta central remite un correo electrónico, el cual es analizado por personal de la Defensoría Pública y es designado un defensor público para que tome contacto en primera instancia mediante llamada telefónica. Por eso es importante que el usuario detalle bien sus datos, ya que el defensor público llamará al usuario del servicio a fin de poder absolver su consulta legal. Y de ser menester, pues le convocará a una cita para poder iniciar el patrocinio. Es decir, el usuario en este sentido se podría ahorrar todo el procedimiento de venir en primera instancia y de asesorarse, ya lo haría por un medio digital o electrónico, el cual lo estoy exponiendo aquí. Como segundo tenemos el apartado de justicia lejos de casa. Este guarda relación con el anterior, pero específicamente es a personas, sean ecuatorianos o personas extranjeras, que residen fuera del país. Y en este sentido, pues lo que necesitan es ser atendidos en cualquiera de las líneas de servicio que cuenta la Defensoría Pública. Por ello, tiene como objetivo este apartado de justicia lejos de casa el brindar asistencia legal y virtual a los ecuatorianos y personas de otras nacionalidades que se encuentran en el extranjero y requieran asesoría y patrocinio legal gratuito en el Ecuador. De igual manera, el formulario es parecido y asimismo, nosotros, pues como Defensoría Pública, eh, recibimos este tipo de solicitudes mediante este formulario y en este sentido designamos un defensor público del área especializada bajo la cual el usuario requiere nuestros servicios para que pueda brindarle la asesoría legal pertinente. Asimismo, nosotros tenemos la línea 151, es decir, que no se limita nuestra atención virtual a una página web, sino para las personas que requieran una atención por medio de una persona por medio de una llamada telefónica, pues pueden marcar a la línea 151 y una persona, pues un abogado le atenderá y absolverá cualquier duda y les sabrá direccionar, dependiendo de cuál fuere su requerimiento, a las instancias o a las dependencias de la Defensoría Pública que correspondan. Muchas gracias. Agradecemos la importante intervención del abogado Alejandro Jiménez. En este momento vamos a dar paso a las preguntas que tengan las personas que nos acompañan. Pueden hacerlo alzando la mano virtual que tiene Zoom o también pueden escribir sus preguntas en el chat. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud?
Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Les saludo de la provincia del Guayas, del Cantón Salitres. Eh, ¿En qué tiempo se contactan con la persona una vez que se haya enviado el formulario virtual? En el ámbito de lo que es la atención de justicia lejos de casa y de la de atención virtual, literalmente tal como lo dijo el abogado. Muy bien. Bueno, para resolver su duda, nosotros siempre al defensor público, una vez que le es designado la atención o el requerimiento ciudadano, tiene 48 horas para poder remitir, primero, para tomar contacto y absolver la duda al ciudadano y para remitir un informe respecto a esta atención a su coordinador. Por lo cual, el tiempo máximo que tendría para una vez que es designado un defensor público sería de 48 horas. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, en base al tema de arrendamiento, ¿es necesario contar con una asesoría para hacer un contrato de arrendamiento o se puede realizar dicho contrato sin la necesidad de dicha asesoría? Bueno, muchas gracias. Por lo general, sí es necesario, no solamente lo que es ley de inquilinato, que abarca todo lo que es los contratos de arrendamiento, sino en toda área del derecho, siempre es recomendable, previamente a hacer cualquier acción, tener la respectiva asesoría. Porque siempre las personas que no conocen el marco legal ecuatoriano son sujetas a engaños o a situaciones que pueden perjudicarle. En esto del contrato de arrendamiento, por lo general, las personas acostumbran a firmar por su cuenta y es recomendable que eso lo haga y lo inscriba en el juzgado civil o inquilinato según exista en el lugar del Ecuador donde usted resida o donde tenga su vivienda, para que esto tenga una fuerza legal para futuros reclamos, yo que sé, por destrucción del bien, por el incumplimiento en el pago mensual del canon arrendaticio. Por lo que yo recomendaría siempre el asesoramiento legal, bien sea de la Defensoría Pública o del abogado de su confianza en este sentido. Buenos días. Buenos días. Sí, continúe, por favor. Buenos días, la reunión. También felicito a la exposición. Em, en mi caso, como puntos digitales gratuitos, este tema me parece que es nuevo. Es la primera vez que tenemos esta capacitación y me parece bastante interesante. Inclusive nosotros tenemos un ítem donde podemos registrar asesoría de la Defensoría Pública. Quisiera que un poquito nos pueda rápidamente diferenciar lo que es la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo, ya que tienen bastantes similitudes. Entiendo que la Defensoría del Pueblo es mucho más amplia que la Defensoría Pública. Sin embargo, por ejemplo, creo que los dos son designados por el Consejo de Participación Ciudadana a un defensor público autoridad. Segundo, hay un tema de que se ahondó muy poco, que es la movilidad humana. Por ejemplo, en la Defensoría Pública se habla, digamos, la asesoría y la defensa jurídica a personas vulnerables. En este caso, por ejemplo, aquí en mi barrio hay muchas personas que son extranjeras. Y en ese sentido, pues no tengo mucha amplitud de cómo se puede defender, por ejemplo, a personas que están indocumentadas, que necesitan, digamos, defenderse laboralmente y que por ende, pues, defienden a su familia, a sus niños, qué sé yo, a sus padres que son vulnerables. ¿Cómo, digamos, se puede amplificar esta defensa a personas que están indocumentadas? Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Bueno, había manifestado en mi intervención que la ciudadanía sí confunde a la Defensoría Pública con la Defensoría del Pueblo, porque fonéticamente decía, son similares, pero las funciones son totalmente diferentes. La Defensoría Pública, como en mi inicio de mi intervención me ha manifestado conforme a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial, es un órgano que pertenece a la función judicial. Es decir,
La función judicial está conformada por el órgano jurisdiccional, que son los jueces, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. Cada uno cumple su rol dentro de la función judicial establecida en la Constitución de la República. Mientras que la Defensoría del Pueblo pertenece a la función ejecutiva. ¿Cuál es la diferencia? La Defensoría Pública, como ya manifesté, ejerce la defensa de las personas, de los ciudadanos en el ámbito judicial. O sea, toda nuestra intervención es judicial. Mientras que la Defensoría del Pueblo vigila el debido proceso y el mal servicio de las instituciones del Estado. Hago un ejemplo. Me llega una planilla de luz que me están cobrando excesivamente. Usted puede acercarse a la Defensoría del Pueblo para hacer este reclamo. Ellos arman un expediente y obviamente lo hacen ante la empresa eléctrica, por ejemplo. Mientras que la Defensoría Pública, como ya explicó el compañero Alejandro, usted se acerca, tiene una asesoría previa y él deriva a un defensor público para el patrocinio legal. Entonces, esa es la diferencia entre la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Usted decía, creo que la Defensoría del Pueblo tiene una atención más amplia. Bueno, nosotros estamos a nivel nacional. Usted donde vea en un lugar, en cualquier parte del país, una unidad judicial, ahí está la Defensoría Pública. Si no tenemos nuestras oficinas a la interna de la unidad, tenemos cerca en edificios arrendados, pero siempre vamos a estar cerca de la unidad judicial. Siempre va a haber una defensoría pública en todos los puntos del país. Perdón, también como su dueño, doctor, quisiera tomar la palabra respecto a topó un punto, compañero asistente, respecto al tema laboral también de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Tenemos que tener claro que el derecho laboral es un derecho fundamental, eh, reconocido en tratados internacionales, por lo cual una persona que se encuentre en situación migratoria irregular, por así decirlo, no necesita, no necesitaría sacar una cédula ecuatoriana para poder reclamar sus derechos laborales. Con el mero hecho que certifique su identidad en un proceso judicial puede iniciar un proceso laboral, sea de despido, impugnación de acta de finiquito, etcétera. Por lo cual, en el tema laboral es indiferentemente la situación migratoria de la persona. Y como segundo punto, nosotros como Defensoría Pública patrocinamos pues a las personas en materia de movilidad humana y bueno, trabajamos de manera articulada con el Ministerio de Relaciones Exteriores en diversos tipos de acciones administrativas e inclusive impugnaciones de actos administrativos que por lo general son temas de regularización migratoria. Entonces, nosotros como Defensoría Pública también tenemos esa línea de servicio y puede cualquier persona, independientemente de la nacionalidad, evidentemente tiene que ser más allá de la ecuatoriana, el acceder a esta línea de servicio que es denominada movilidad humana. Aportando lo que dice el compañero, acordémonos que el artículo 9 de la Constitución de la República establece que las personas extranjeras que se encuentran dentro de nuestro país tienen los mismos derechos y obligaciones como cualquier ecuatoriano. Así que, aportando un poquito lo que dice el compañero Alejandro. Aquí también hay una pregunta que dice, en lo que se refiere a la niñez, cuando existe maltrato verbal y psicológico por parte de uno de los progenitores, los miembros del núcleo familiar pueden solicitar la custodia del menor. ¿Qué trámite se debe realizar? Bueno, cuando hay vulneración de derechos a los menores, sea físico, psicológico, sexual, cualquier persona, cualquier miembro, en este caso de la familia, puede denunciar esta vulneración de derechos. Puede ser ante el órgano jurisdiccional, a través de la Defensoría Pública, o también ante la Junta de Protección de Derechos que existe en cada cantón, ¿no? Obviamente se inicia un proceso de investigación en donde tanto la Junta de Protección como el proceso judicial va a solicitar diferentes informes técnicos, llámese informe de trabajo social, informes psicológicos, y si amerita exámenes médicos legales, si hay agresiones físicas contra los menores. Solamente en base de estos elementos, el juez de la niñez decidirá qué persona es la más idónea para hacerse cargo del menor, porque muchas veces no necesariamente puede ser el papá o la mamá, porque los dos pueden ser los agresores, sean emocionalmente, psicológicamente o físicamente y peor sexualmente. No pueden ser idóneos ni el papá ni la mamá, sino también puede ser un miembro del núcleo familiar, puede ser el abuelito, la abuelita, el tío. Entonces, en ese sentido, es en el juicio, en el proceso judicial, donde
se determinará a través, como les decía, de estos elementos técnicos y la defensa, obviamente, técnica de los abogados, donde se resolverá la tenencia y la custodia de los menores. Tenemos otra consulta en el chat que dice, en el ámbito laboral se puede solicitar un defensor para que le acompañe a la audiencia de mediación si el ciudadano ya realizó el trámite en el Ministerio de Trabajo porque no le quieren pagar un finiquito justo. Correcto. De hecho, nosotros tenemos un grupo de defensores en el Ministerio de Trabajo, justamente para atender los requerimientos que está mencionando el compañero que está formulando la pregunta. Usted puede acercarse al Ministerio de Trabajo, hablamos de Quito, por ejemplo, ahí hay una oficina de la Defensoría Pública y le van a asesorar y, de ser el caso, acompañarle, como manifiesta, a la audiencia ante el inspector del trabajo. Y acotando a lo mencionado por el doctor, respecto a la consulta, si se le puede acompañar a una audiencia de mediación, sí, nosotros tenemos, bueno, dependiendo del caso, tenemos un centro de mediación acreditado por el Consejo de la Judicatura aquí en Quito, tanto en el norte como en el sur de Quito. Nosotros, si es que ya agotó la instancia administrativa, esto es del Ministerio de Trabajo, y quiere interponer primero una mediación, en efecto, lo que tiene que hacer es acercarse la persona o hacer la consulta web, como habíamos referido, a pedir un defensor público que le patrocine y conversar con el defensor público, que lo que quisiera primero es interponer solicitar una audiencia de mediación, y podemos bien hacer esta audiencia de mediación tanto aquí en la Defensoría Pública como en los centros de mediación gratuitos del Consejo de la Judicatura en materia laboral. Entonces, en este sentido, sí, nosotros también les podemos acompañar a la audiencia de mediación como Defensoría Pública. Bien, no hay más preguntas. Entonces, en este momento procedo a enviarles el link para el registro. Recuerden que necesitan tener una cuenta de Gmail para poder registrar sus datos. También les vamos a compartir, es un pedido de la Dirección de Comunicación, para complementar toda esta información que nos dieron nuestros excelentes ponentes, un link con un video que también les va a dar mayores elementos sobre los servicios que brinda la Defensoría Pública. En breve paso a compartirles ya ese link. Agradecemos entonces a las autoridades presentes, a los expositores, quienes nos han brindado sus conocimientos en este evento académico, así como a todos los y las asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Tengan todos ustedes muy buen día. Gracias. A todos. Muchas gracias, doctor Campana. Muchas gracias, abogado Jiménez. Listo, he enviado dos links. El primero es para que registren su asistencia, por favor. Y el segundo, tienen el video sobre los servicios que ofrece la Defensoría Pública. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Gracias también. Muy buen día.